Es decir, hay tanto para hablar sobre los relatos de eso de los Reyes Magos, por ejemplo. Fíjense que el único que habla de los Reyes Magos, mejor dicho, no habla de los Mateos, habla de magos del Oriente. No dice ni que eran tres, ni que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no dice de oro, incienso y miel. Eso es de un evangelio apócrifo, y eso se descubrió en el año sexto. Lo de la Santísima Trinidad, voy a decir otra herejía más. Fue el Papa Juan XXII en el año 1334 cuando estaba en Aviñón. Lo de la Trinidad no está en el Nuevo Testamento. Jesús nunca habló de la Trinidad. Jesús era judío monoteísta. Bueno. Y cuando decías de la genealogía, sí, ¿era de José o de María? Que querías... Claro, en realidad termina en José. Entonces, el padre. Hay otra cosa, en la genealogía de Mateo hay 4 abuelas de Jesús. 2 son prostitutas. Una es adúltera y la otra la Moabá pagana, la Ruth, era pagana. Pero Tamar y Rahab eran prostitutas. Tamar, voy a utilizar un término moderno, se encamó con su suegro, que no sabía nada el suegro que Tamar la... Porque Tamar había quedado viuda de hijos de Jacob. Y entonces tenía que tener una descendencia. Y Onam, de ahí viene el problema de onanismo. Onam, como se creía que era el semen del hombre el que daba origen al ser humano, derramaba la simiente en la tierra, dice, y no en la vagina de Tamar, para no darle un hijo de que sería de su hermano. Él era el cuñado. Bueno, en los antecedentes genealógicos de Jesús tenemos estas 4 tatarabuelas, qué sé yo quiénes son. 2 prostitutas, una adúltera, Betsabé. Betsabé es la que era esposa del general Urías en la época del rey David. El rey David los manda al frente y entonces David deja embarazada a Betsabé, y para que no se dé cuenta Urías, entonces lo hace venir del campo de batalla, que esté unos días, y después lo manda de vuelta para que lo maten a Urías. El santo rey David. Es decir, todo esto nos lleva a humanizarnos más en nuestra fe, en nuestro conocimiento. Bueno, pido disculpas si alguien, es decir, los que quieran seguir creyendo en la Virgen María, por favor sigan creyendo en la Virgen María. Pero eso no olvidemos que tiene su origen en una filosofía de aquella época, que era la filosofía platónica del dualismo, que lo del cuerpo era malo, lo del alma era bueno, y el alma estaba encarcelada en el cuerpo. Tanto Pitágoras como Platón son filósofos que eran antisexo, antimatrimonio. Y eso después va a venir también el maniqueísmo en la época de San Agustín. San Agustín tiene de todo, pero también fue maniqueísta. Es decir, se mezcló mucho la filosofía helenista, la metafísica griega, se mezcló mucho con el Evangelio. Propio de... Y después, aparte de esto, de los griegos, se mete también lo del Imperio Romano a partir de Constantino en el año 313 con el Edicto de Milán. Y ahí entra ya la iglesia del poder y no del servicio, porque Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es decir, es la iniciativa de Dios, Dios que sirve al hombre. A nosotros nos enseñaron siempre: acá has venido al mundo para servir a Dios. No. Dios no necesita que lo sirvamos a Dios. En cambio, Él quiere servirnos a nosotros. Está clarito en Lucas 15, la parábola esa del buen pastor que deja 99 ovejas y va a buscar a una.
porque está al servicio de esa una que se ha perdido y arriesga las 99 y se alegra cuando la encuentra y la trae sobre sus hombros. Y bueno, está también la parábola de la mujer. La mujer ahí representa a Dios, una dracma perdida. Bueno, eso ya lo hemos conversado también. Sí, alguien quiere preguntar algo. ¿He confundido o he aclarado? Pero, por ejemplo, Dios mandó a Jesús para salvarnos de los pecados, por eso lo mandó a que muriera. No, ese es un Dios sádico. ¿Cómo va a querer la muerte de su hijo? ¿Alguno de ustedes que son padres va a querer la muerte de su hijo? Para lavar un pecado inexistente con la sangre de su hijo. Por favor. ¿Y por qué quedó esa idea? Esa idea porque Pablo, cuando explica en Atenas Dios crucificado y resucitado, no sabía cómo explicar que él estaba hablando de un Dios crucificado, y entonces se acordó de que en el Oriente el sacrificio era algo agradable a Dios. Entonces lo pone el sacrificio de Jesús como que eso agradó al Padre. Y eso después viene la teoría de se me chisporotea, en el siglo XI, de Anselmo de Canterbury, donde él explica bien todo eso, de que como la ofensa había sido a un Dios, solamente un Dios podía lavar esa ofensa. Es el argumento de Anselmo de Canterbury. Entonces, tenía que ser el Hijo de Dios que venía a restablecer la relación con Dios por medio de su muerte, de su sacrificio. Esa es Jesús no muere por nuestros pecados. Jesús muere porque los dirigentes religiosos vio que Jesús le estaba cerruchando el piso y entonces lo tratan de blasfemo. Claro, el Dios de Jesús es distinto del Dios de Israel. Para ellos era un blasfemo y según la ley de ellos tenía que morir. Eso está en Juan. Tiene que morir. Y después le dicen a Pilato, pero a Pilato no le podía decir esto de Dios, y Pilato era ateo, pagano. Entonces le dice, mirá, este se pasa diciendo que es el rey de los judíos, entonces Pilato, por subversivo, por eso pone Inri, Jesus Nazareno, Rex Judeorum, lo pone en 3 idiomas, para que todo el mundo que lo habían crucificado por subversivo. Entonces, se une el poder religioso y el poder político, con lo cual la historia se sigue repitiendo en contra de los inocentes, de un inocente que es Jesús. Pero no muere por nuestro pecado. Sí. A ver si yo es la primera vez que escucho una conversación de este tipo. Sí, respeto muchísimo, me ha agradado mucho el contenido, pero a ver si yo entendí en una síntesis. Jesús es hijo de Dios, no Dios. Como somos hijos de Dios nosotros. Ese es el mensaje, digamos, del... Sí, sí. Claro. Lo que pasa es que la divinidad en él tiene una presencia que no tiene en nosotros. Tiene una mayor fuerza, que es por lo cual él lo... Un gran moralista. No es tan moralista. Jesús no se ata a la moralidad ni a la ética. Jesús se ata a principios más profundos del ser humano. Él vive una experiencia profunda de su divinización como ser humano. Nosotros creemos que el bautismo nos demuestra de que Jesús es hijo de Dios. Es al contrario. Es decir, una criatura no puede ser Dios. Eso es un mamarracho creer. Sí que Dios se puede humanizar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fuente de vida. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. El misterio de la encarnación no es que el hombre se hace Dios, sino que Dios se humaniza.
Esa es la gran diferencia. Nosotros creemos que Jesús, por la resurrección, se hizo Dios. No, porque lo dice, y lo dicen los Hechos los Apóstoles en el capítulo 2. Dios Padre resucitó a Jesús, porque si Jesús fuera Dios, se hubiera resucitado Él. Claro, yo no creo que le estemos faltando el respeto a Jesús, al contrario, yo creo que lo estamos valorando más, porque como persona, como ser humano, Él, lo que hizo en esos 2 años, 2 años y medio, 1 año y medio de su predicación pública, tiene 20 siglos de resonancia en la humanidad. Y lo que nos quiso transmitir es eso, es que todos somos hijos de Dios. Si no, el Padre Nuestro no tiene sentido. Padre, filiación divina, nuestro, fraternidad humana. Y por eso Dios le decía, Abba. Pero como Él se sentía tan identificado por el amor identifica con el ser humano. Vos, por ejemplo, estás identificada con tu esposa. Si yo la llego a insultar a tu esposa, vos me das un trompadón. Pero si yo vos no te dije nada. ¿Por qué? Pero vos estás identificado con ella. Estás en una unión espiritual profunda. Y eso es lo que Jesús sentía con el Padre. Sentía una identificación, porque Dios es amor, y ese amor es lo que lo llevó a crear, lo llevó a humanizarse. Es el plan de Dios. El plan de Dios es encontrarse con sus criaturas, con el ser humano, que está simbolizado en el paraíso. Es el lugar del encuentro de Dios con la humanidad. Pero ese plan lo lleva a personificarlo. En Jesús, lo convierte a Jesús en testigo de la unión de lo humano con lo divino. Es el testigo más viviente y personal donde nosotros podemos palpar la humanidad y la divinidad. En nosotros también está eso, pero no lo exteriorizamos, porque predomina en nosotros el yo más material, no tan espiritual. Jesús es un gran espiritualista. Tal es así que Él deja familia, que en aquella época la familia era sagrada. Deja su pueblo, deja sus amigos, no forma familia. Que se sepa, Jesús es serio, como existían los esenios en Cultural. Deja todo porque en Él está la necesidad de transmitir a Dios, de hacerlo visible. Por eso Pablo dice que Jesús es el que hace visible al Dios invisible. Eso lo dice en la carta a los Colosenses. Juan en el Evangelio dice, a Dios nadie lo ha visto, salvo el que nos revela a Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Es decir, nosotros, si queremos conocer cómo es Dios, lo conocemos en la persona de Jesús, porque Jesús es el que nos está revelando, nos está mostrando, nos está transmitiendo qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y eso es lo que Él está viviendo. De tal manera se siente, es decir, casi voy a decir, se siente dominado por Dios en ese sentido. Está tan imbuido de Dios que lo quiere transmitir y por eso se enoja con los apóstoles cuando le dicen no tienen fe ustedes, que Dios no creen. Efectivamente, los apóstoles, lo que les tiene que haber costado a los apóstoles, a los contemporáneos de Jesús, descubrir esta faceta de Jesús. Porque sí, tenían fe, era un gran taumaturgo, hacían milagros, era un tipo macanudo, qué sé yo, amigo de los pobres, amigo de los pecadores, amigo de los niños, todo eso era trascendente. Pero de ahí a que Él los eleva y le dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es decir, hay una vinculación, así como yo vivo a Dios, ustedes tienen que vivir a Dios. Jesús vivía a Dios y por eso lo transmitía. Nosotros, vuelvo a lo anterior, nos han educado en la exterioridad.
Nosotros vamos a misa el domingo, cumplimos con Dios 1 hora de las 168 horas de la semana, ya está. Jesús, voy a decir otra barbaridad, Jesús arrojó a Dios del templo y lo llevó a la vida. Lo sacó del templo a los latigazos y lo llevó a la vida. Todos los evangelios nos muestran a Dios en la vida, o sea, a Jesús en la vida, no en el templo. A Jesús no lo encontramos, solamente ese capítulo de Juan que arrastra a los mercaderes del templo. Pues siempre va caminando, va visitando pueblo por pueblo, va a la vida, va al encuentro de la gente. Él toma la iniciativa. No sé si claro, es que capaz que te desarmé una estantería. No. Lo que pasa es que todo esto ahora se está, digamos, institucionalizando, por así decirlo. Lo que pasa es que hay muchas personas que, por ejemplo, me están hablando en algún lugar, no, yo soy católico, yo no voy a la misa, yo soy católico. O sea, eso era totalmente reprochable, ¿me entiendes? Es decir, y eso de que yo soy católico, pero no voy a la misa, y muchos consideran que es así porque si él está con Dios, no necesita ir a la misa. Eso es que interpreta. No, lo que usted dice es la verdad. Te voy a contar, hace poco un sobrino nieto, Pedro, tomó la primera comunión acá en San Francisco. Yo fui a acompañarlo. Todo el mundo se acercó a comulgar, yo no, porque yo comulgué con el Jesús que tengo acá adentro. Son maneras de... Pero digamos que por ahí uno puede ir a comulgar pensando que también es una opción, es decir... a mí me pasa eso. Bueno, yo cuando comulgo, perfecto. yo me confieso, voy y perfecto, porque trato vos... de tener ese momento, o sea, de que verdaderamente uno viva ese proceso, ¿no?